Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y su contenido. Y en esta oportunidad vamos a reconstruir un caso que ha sido de fuerte debate entre la población salvadoreña. Un caso que hasta la actualidad se maneja como un mito, una especie de teoría en la opinión pública, aunque tiene varias postulaciones interesantes y eso es lo que quiero presentarle. Francisco Guillermo Flores Pérez, el tercer presidente del Partido Arena, del 99 al 2004. Muchos, desde el anuncio de su muerte, alegaron que no creían este hecho. Y posteriormente se creó un debate público, principalmente en las redes sociales, que se ha sostenido con muchísima fuerza al paso de varios años. Este es un video muy poco conocido de las redes sociales. Muchos señalaban directamente a Francisco Flores, aunque vale la pena aclarar que no está comprobado que sea él, pero la opinión se basaba a que los rasgos son extremadamente parecidos con el exmandatario y es una persona de origen hindú. Para el año 2013, Flores fue señalado por la Fiscalía por una presunta malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán. Esto para dar ayuda a los afectados por los terremotos del año 2001. Estos fondos, que según las acusaciones, fueron desviados hacia cuentas vinculadas al Partido Arena y también personales de Francisco Flores. Y de ahí los famosos saquitos de Paco Flores. Se volvió bastante tendencia a esto. Se dijo que hubo movimientos inusuales en cuentas bancarias vinculadas aquí en el país, pero también en el extranjero, y esto ascendía por lo menos a 10 millones, y todo eso no había sido reportado en declaraciones oficiales ni de patrimonio. Pero todo el tema de los cheques posiblemente lo desarrollemos en un video aparte, porque es bastante amplia toda la información, y con ese destape de todo lo de los famosos cheques, el caso provocó un escándalo nacional, marcando un giro en la imagen del expresidente, que ya era muy cuestionado por su gobierno, sin muchas soluciones, principalmente en delincuencia, y por la famosa dolarización. Uno de los principales argumentos que citan quienes no creen en la muerte de Paco Flores, primeramente es el punto religioso, aunque Flores fue criado en el seno de una familia católica, pero durante su vida adulta no se identificó públicamente como un católico practicante o como un cristiano devoto. De hecho, no era conocido por asistir a misas ni por participar activamente en eventos religiosos públicos. Al contrario, se fue haciendo de conocimiento de la gente que Paco tenía cierta afinidad por corrientes filosóficas orientales, particularmente, dicen algunos, el budismo zen y el pensamiento taoísta. Algunos de su círculo mucho más cercanos decían que le gustaba mucho la filosofía y enseñanzas Sai Baba, que es como una figura espiritual, esto de origen hindú, por supuesto. Esta información provino de ex colaboradores que aseguraban que Flores practicaba una especie de meditación y que consultaba algunas lecturas astrológicas. Cuando la información ya era abundante y se convertía en evidencia, para enero del 2014, la Asamblea Legislativa no tuvo más que citar a Flores para que explicara los fondos donados por Taiwán para el terremoto. Aunque en el Parlamento su partido tenía mucho poder, Arena, y desde el inicio buscaban protegerlo a capa y espada. En el interrogatorio reconoció haber recibido donaciones directas del gobierno Taiwán por medio de cheques. No lo negó, no podía hacerlo. Pero dijo que así eran las prácticas, algo supuestamente común en las relaciones diplomáticas. Su respuesta causó indignación pública al admitir que el dinero no pasó por cuentas del Estado, sino por cuentas personales, pero nunca aclaró el destino final de ese dinero. Todos los fondos que durante mi mandato nos entregó el gobierno de Taiwán se fueron inmediatamente a sus destinatarios. Inmediatamente. Jamás un centavo de esos fondos se fue a un beneficio personal mío. ¿A dónde mandaron los destinatarios esos cheques? Ya no es una responsabilidad mía. En consecuencia de la evidencia recabada, para mayo de 2014 la Fiscalía presentaba formalmente una acusación penal contra Flores por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. A partir del día siguiente a la audiencia, Francisco Flores dejó de aparecer públicamente. Entonces comenzó a tomar fuerza la posibilidad de su fuga y que en esto estarían posiblemente ayudándolo cuadros fuertes del Partido Arena. Incluso ni sus mismos abogados defensores confirmaban su paradero exacto, es decir, no sabían dónde estaba. Una teoría era que se había escondido en unas propiedades privadas de oligarcas areneros y se mantuvo en el país, pero bajo protección política para
planear su defensa o cualquier otra cosa. Pero 4 meses después, en medio de mucho silencio y de manera sorpresiva, Flores apareció, se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales, algo que levantó muchas sospechas y más preguntas que respuestas. Esto hacía creer a muchos que en este tiempo habría estado desarrollando un plan junto con el Partido Arena para escapar de la justicia. Contra todo pronóstico, salió con traje formal para las fotos y en aparente muy buen estado físico. No se veía enfermo, con algún padecimiento, menos estar bajo tratamiento médico. De esta manera se autoproclamó un perseguido político. Y la primera sospecha fue grande, ya que el juzgado le otorgó arresto domiciliar con el argumento que había colaborado con la justicia al entregarse, lo que provocó nuevamente indignación social y denuncias que tenía privilegios judiciales. El hecho de que estuvo oculto tantos meses sin consecuencias inmediatas, junto con la decisión judicial de otorgarle el arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva, generó acusaciones de amaño en el caso y muchas dudas. Su ocultamiento y los beneficios obtenidos fueron los primeros elementos para alimentar teorías posteriores al anuncio de su muerte. Entonces, para octubre del 2014 fue trasladado desde las Bartolinas de la División Antinarcóticos a un hospital privado debido a un cuadro de trombosis en su pierna derecha. Desde ese reporte comenzaban a hablar de un riesgo de muerte inminente, posiblemente por causa de una embolia pulmonar o un paro cardíaco. Para noviembre, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador concedió a Flores regresar a arresto domiciliar para que finalizara de esta manera el proceso. Un dato importante fue que para noviembre de ese año, el director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, dijo que Flores estaba apto para salir del hospital según el informe que hicieron 2 peritos de la institución. Como todos saben, para que sea válido ante un juez debe ser por instituciones del Estado para poder validarlo. Entonces, Fortín Magaña entregó los informes a las autoridades para que Flores saliera del hospital, donde estuvo ingresado por más de 15 días, aunque aceptaron que padecía trombosis, pero no estaba en peligro de muerte. En este contexto, el abogado defensor de Flores aseguró que su cliente fue diagnosticado con una miocardiopatía dilatada, pero este resultado no era de un examen de medicina legal, sino de un cardiólogo particular. En ese vaivén de exámenes y movimientos llega el 30 de enero del 2016. Pocos minutos antes de las 10 de la noche, Francisco Flores falleció oficialmente a las 9:50 p.m. La razón oficial fue un accidente cerebrovascular isquémico, es decir, un derrame cerebral provocado por una obstrucción arterial. Curiosamente, la muerte fue confirmada por médicos del hospital y posteriormente comunicada al Partido Arena y sus familiares. Se encontraba hospitalizado en el Hospital de la Mujer, donde fue trasladado desde su arresto domiciliario, es decir, de la casa se lo llevaron para allá. A la edad de 56 años fue dado por fallecido. De manera muy misteriosa y acelerada, su salud en pocos meses se había deteriorado por completo. Lo que terminó alimentando todas estas teorías fue que el velatorio fue totalmente privado el domingo 31 de enero del 2016. Realizado en el complejo funerario Montelena, no hubo acceso a personas fuera de su círculo íntimo, extremo de confianza y de la familia, con total prohibición del ingreso de los medios de comunicación, ni un solo periodista. Pero para disuadir esto, hicieron posteriormente una misa de cuerpo presente. Esto fue el lunes siguiente en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán. Pero el dato que todo mundo cuestionó fue que sellaron el ataúd y lo cubrieron con una bandera de El Salvador. Es decir, absolutamente nadie podía ni verlo, nadie. Y pues si se tomaban fotos, únicamente era la bandera que estaba cubriendo el féretro. Eso fue de las cosas que el debate público cuestionó muchísimo porque quedaban muchas dudas. Entonces fue ingresado acompañado únicamente de su familia, obviamente, ¿no? De su esposa y sus hijos. Y algo que terminó de alimentar más las dudas de la gente fue que en los videos, en las fotos, la familia, sus hijos y su esposa, pues sonreían y no se veía lo devastado, el impacto que representaría la pérdida de un ser querido, de alguien tan próximo, ¿no? En esos momentos es cuando se le nota abiertamente eso, lo devastado que está, el dolor que refleja su estado físico de perder a un ser querido, pero se les veía, como dijeron muchos, bastante frescos y sin mucho impacto. Pero eso es una interpretación de cada quien. Nuevamente, el acceso al templo fue bastante restringido. Hubo un perímetro de seguridad sostenido por la HUMO y la misa
misma familia dijo que no quería honores por haber sido expresidente, porque al haber ostentado este cargo, obviamente pues podrían haberle dado honores de Estado, pero la familia dijo que no quería nada. En la primera fila de este acto asistieron políticos del partido Arena, pero luego de la misa, el ataúd fue retirado y regresado al complejo funerario Montelena. Y aquí sucede uno de los puntos más debatidos y más señalados por la gente, de todos aquellos que afirman y están convencidos que Flores habría fingido su muerte, y es que él fue cremado, no fue sepultado. Y esto de inmediato después de la misa, para su cremación y también sin presencia de nada más que su familia. Con las cenizas se cerraba cualquier posibilidad de exhumación o examen postmuerte. Y de igual manera el caso judicial se cerraba, ya que no había a quién enjuiciar, y de paso las acusaciones en las cuentas bancarias de Arena quedaban totalmente borradas. Desde estas acciones la teoría cobró mucha fuerza, incluso al interior de simpatizantes de Arena. Por ejemplo, Max Brano, un analista abiertamente afín a Arena, dijo que él no creía que estuviera muerto, porque nadie, absolutamente nadie vio su cadáver. Yo no era de sus allegados, y es obvio que sus allegados no lo iban a traicionar, ¿va? Si no lo vieron, nos iban a decir que lo vieron. Pero en aquel tiempo yo era de los miles y miles de areneros que se nos comunicó que Paco Flores murió, y lo tuvimos que creer por fe. Yo por fe no creo nada. No vi cadáver, no hay muerte. Brandon fue más allá y teorizó que fácilmente podría haber huido hasta Brasil por sus rasgos físicos. Voy a extrapolar algo más, pero esto es una teoría mía. ¿Dónde podría estar él escondido y por qué no se le ha hallado ya? Es que mire, la apariencia física de Paco Flores era tal que si él se va a cualquiera de los estados del norte de Brasil, puede andar perfectamente por la calle y nadie va a reparar en quién es él. Si él anda por ahí haciendo compras y todo, hay 5,000 más como él. Y obviamente, de inmediato, el proceso penal se declaró extinguido porque el Código Procesal de El Salvador establece que la muerte del imputado obviamente extingue la acción penal. El tribunal cerró el caso automáticamente después de la cremación. No hubo posibilidad de continuar el proceso ni dictar sentencia alguna. Su muerte fue muy conveniente para el partido y para muchos de su círculo cercano, porque cerró la posibilidad de investigar su posible enriquecimiento ilícito y también el de muchos otros. El Estado no recuperó oficialmente el dinero y nunca quedó claro a qué cuentas o a qué manos llegó el monto. Nunca se supo el paradero de los saquitos de flores y algunos sectores pidieron investigar si otras personas estuvieron involucradas, pero nunca se imputó a nadie más, solamente a Paco Flores. Curioso, ¿no? Entre tantos millones, solo era una persona. La opinión popular reforzó la idea que Arena le había ayudado a fingir su muerte para cerrar el caso y evitar mayores escándalos. Esto quedó retratado como un caso fuerte de impunidad en medio de la opinión de la sociedad civil. En el mismo proceso, Flores enfrentaba extinción de dominio y para junio del 2017 la Fiscalía inició un proceso que involucraba 9 inmuebles vinculados a Flores, valorados todos estos en 627,000. Pero su familia sostuvo que todos estos bienes eran herencia familiar de larga data y no producto de supuesto enriquecimiento ilícito. Pero su fallecimiento cambió el rumbo absolutamente de todo, al grado que para 2018 un tribunal exoneró a la familia de devolver dinero por considerar insuficiente las pruebas presentadas y dicha decisión habría sido ratificada y declarada una absolución en el caso. Y otro de los argumentos de los que dicen que Flores no murió, sino que fingió su muerte, es que también se comprobó que al menos tenía 2 sociedades offshore. Según los Panama Papers, Flores fue beneficiado en una empresa ficticia constituida en Panamá en el 2005 y una segunda en las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas fantasmas aparecieron en la investigación judicial también sobre los cheques de Taiwán. Las cuentas de estas empresas se habría utilizado para transferir millones de dólares desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco panameño y de hasta ahí se supo y de ahí para allá nada más. Esto obviamente para posteriormente triangular dinero y desaparecer su rastro, algo que lo lograron. Y luego obviamente pues usarlo en algún otro país muy lejano. Esta práctica es muy común principalmente en políticos y grandes empresarios para evadir impuestos o sacar dinero producto de corrupción o de lavado. Pero la muerte de Flores cerró todas las investigaciones, se detuvo de golpe absolutamente todo. A pesar de muchos comentarios, el tema quedó bien finalizado con la cremación de Flores. Y así pasaron los años. Y con el auge de las redes sociales, despertó de nuevo la teoría de que Paco Flores podría estar vivo con un nuevo señalamiento, la boda de su hija.
Nos acabamos de casar and here we are on the rickshaw. What does the groom think? Gonna go up. If you go up, you get the view, maybe, in the back. Oh. Or boat be coming through. Oh, there we go. Hi, Oh. mommy. Say hi. Look at that. This is as crazy as it gets. Guys, my beautiful wife, right We here. love you guys. Gabriela Flores, hija del expresidente, contrajo matrimonio en la India en abril del 2019. Esto levantó una ola de comentarios porque también la ceremonia se realizó según tradiciones y rituales hindú, con la presencia de su madre y muchos otros invitados que participaron sentados en el suelo, como es la costumbre de este tipo de bodas. Rápidamente toda la gente unió cabos por la devoción que tenía Paco Flores a este tipo de tradiciones, a este tipo de filosofías y religiones de esas zonas. Después de la ceremonia, la hija de Flores compartió un video de 20 minutos por redes sociales, obviamente en el cual no aparece Francisco Flores, pero mostraba el momento de su boda y todo muy alegre, ameno, y demostraba esto que ellos se habían radicado, que habían hecho vida en otro país. Curiosamente el video fue borrado poco tiempo después. Al parecer se dieron cuenta que reforzaban la idea que Paco estaba supuestamente en la India, y era de sobra conocido que Flores tenía toda esa inclinación por dicha cultura en esos lugares y también las religiones. Desde ese punto mucha gente apuntó y dijo que en efecto Flores podría haber fingido su muerte y haberse marchado con su familia para hacer nueva vida. Algo que sí sucedió, por lo menos está comprobado con la hija y la esposa que... Con todo esto, muchos argumentaron que era muy fácil de que Paco se marchara a la India, porque había movido bastante dinero en empresas fantasmas, tenía devoción filosófica sobre todos estos, y también incluso algunos decían que por sus rasgos físicos le ayudaban a pasar desapercibido en la sociedad hindú. Entonces la gente, lejos de olvidar, reforzó, reconstruyó sus propios argumentos para decir que Francisco Flores no estaba muerto, que planeó y fingió su muerte para huir de la justicia y tener otra vida en un país distinto al que todos señalaban a esa fecha como la India. Así, Flores dejó tras de sí un legado político marcado por la sospecha, el escándalo y para muchos una conveniente cortina de humo final. Su abrupta muerte en enero del 2016, justo cuando enfrentaba un proceso judicial por desviar fondos millonarios, fue el cierre perfecto para una historia que huele más a novela que a justicia. La secuencia fue de película. Se presentó en la asamblea, desapareció, reapareció, se recluyó en su casa, lo internaron en el hospital, regresó a la cárcel, volvió a su casa y en el momento más crítico del proceso, ¡pum!, se acabó, murió. Y a los pocos días el caso, por supuesto, se cerró. Según los informes oficiales, fue cremado y con eso se esfumó toda posibilidad de poder comprobar cualquier duda que la gente o alguien pudiera plantear sobre su fallecimiento. Por supuesto, al morir el acusado, los bienes incautados fueron devueltos a la familia como si todo hubiese sido solo un malentendido contable. La teoría sobre que fingió su muerte ha alimentado muchísimo la opinión salvadoreña generalizada, principalmente hoy en la era del internet, durante muchísimos años. Pero no es un asunto a tomar a la ligera, por muchas pistas que ha reconstruido la gente, que se unen como una cadena. A estas alturas, muchos salvadoreños están convencidos que Paco Flores no murió. Y se dice que es más creíble que esté meditando en una montaña del Himalaya que esté sepultado en Santa Tecla. Algunos se preguntan, ¿y por qué no? Si en este país los corruptos siempre se esfuman como por arte de magia. La justicia nunca llega para este tipo de perfiles. Y lo que sí se cremó fue la verdad. Y el caso se evaporó con la misma rapidez con la que aparecieron las transferencias en cuentas opacas. Al final, en El Salvador, el único milagro que sí se cumple es que la impunidad reencarna una y otra vez. Pero en esta ocasión, no sabemos si Paco se fue al más allá, pero lo que sí es seguro que se fue al más allá, pero del brazo de la ley. Usted tiene el último comentario. ¿Qué opina? ¿Qué es lo que usted cree? Deje su opinión al respecto. Si cree que de verdad se murió o pues no, que estaría en otro lugar. Muchísimas gracias por apoyar el canal y los videos. Eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.